Qué bueno volverlos a ver en este comienzo de año. Dicen que todavía, bueno, ya estamos en febrero, pero hasta el 31 de enero, si uno no se ha visto con alguien en carne y hueso, todavía es válido decir feliz año. Yo sé que ya pasó el 31 de enero, pero pues muy feliz año para todos y todas ustedes. Muy bienvenidos y bienvenidas a este auditorio, a la Facultad de Filosofía también. Y me es muy grato darles la bienvenida a todos ustedes a esta lección que inaugura el primer semestre académico de este año en la Facultad de Filosofía. Como es habitual, aunque este año hicimos un pequeño cambio en las tradiciones son importantes, nos van dando, nos van ayudando a orientarnos, pero este año decidimos no hacer la lección en el día sin carro, porque esa no era la razón por la que se hacía los jueves, pero casualmente caía. Entonces la movimos del jueves al miércoles y esperamos que mantenerla en los miércoles para no desorientarnos mucho. Pero como ustedes saben y es habitual, abrimos así un semestre académico con un ejercicio como estos, porque la lección es un ejercicio comunicativo que provoca el pensamiento y lo enriquece con nuevas posibilidades, con imágenes que aún no había contemplado, que lo inquieta con preguntas que incluso pueden quedar abiertas. Pues ese es el propósito de un ejercicio como estos. Le agradezco mucho a Angélica haber aceptado la invitación a ofrecer esta lección y no me cabe duda de que esto que acabo de decir sobre los efectos de una lección en el pensamiento lo tendremos esta tarde. Y como el pensamiento nunca está separado de las emociones, digamos que también esta lección, en su acto provocativo, en su afán cuestionador, en sus posibilidades esclarecedoras, podría también suscitar variedad de emociones. Por ejemplo, la sorpresa de comprender las cosas y de comprenderse a sí mismo de otro modo. Por ejemplo, la inquietud o la zozobra de saberse cuestionado. También puede ser el entusiasmo de descubrir que nuestras búsquedas individuales resuenan en las palabras del otro, y en particular esta noche de Angélica, o también la tensión que puede surgir con el disenso. Por eso comenzamos el semestre académico con un acto académico como estos, para impulsarnos en el camino que tenemos por delante. Cuando las palabras encubren el mundo, la lengua como instrumento de aniquilación. De este modo, como ustedes lo ven allí, de este modo Angélica ha titulado la lección que nos ofrecerá en unos instantes. Sin duda, un título provocador y algo enigmático. De hecho, le pregunté y le pedí a Angélica, oye, escríbeme un parrafito un poco para desglosar. Sin lenguaje no estaríamos aquí. Sin lenguaje no habría intersubjetividad o mundo compartido, y tampoco eso que llamamos identidad. Como nos lo dirá Angélica, a través del lenguaje podemos nombrar lo sagrado, articular poesía, consolar el dolor y construir los andamiajes de la civilización y el afecto. Pero es tarea de la filosofía el sacudirnos frente a ingenuos optimismos. Y por ello, Angélica arrojará luz sobre esos fenómenos que manifiestan que el lenguaje puede ser corrompido, vaciado de significado y utilizado para justificar lo inhumano. La palabra violenta e injuriosa devasta a quien la recibe, claro que sí, pero también a quien la emite y sobre todo a esa red de vínculos y significaciones que configura nuestro mundo compartido. Gracias, Angélica, por convocar nuestra atención y nuestra responsabilidad. Una palabrita sobre Angélica. Angélica El Hayek es doctora de la Universidad Javeriana, doctora en filosofía de la Universidad Javeriana. Sus investigaciones se desarrollan en torno
a la vivencia de la enfermedad, especialmente en el ámbito de la psicopatología, desde una perspectiva filosófico-antropológica. De ahí que en su tesis doctoral trabajó la vivencia de la esquizofrenia, reivindicando el testimonio de los pacientes a partir de las metáforas con las cuales la explican y la comprenden. Actualmente y desde el año 2009 se desempeña como profesora de cátedra de la Universidad Javeriana con los cursos de filosofía que se ofrecen a toda la universidad. Desde el 2018 pertenece al grupo de filosofía del dolor. Me complace mucho que Angélica, en tanto profesora de cátedra con una larga trayectoria como docente, por eso quise decir la fecha, desde el 2009, pueda acompañarnos esta tarde. Al haber asumido como decano hace ya un año, me di a la tarea de conversar con cada uno de los profesores, por supuesto que también con los de cátedra. Y quiero resaltar el compromiso, la creatividad y flexibilidad con las cuales los profesores de cátedra asumen su responsabilidad. No es fácil provocar con la filosofía a quienes no han optado por esta disciplina. Y creo que parte importante en el hecho de que más de la mitad de nuestros estudiantes de pregrado estén en múltiple programa se debe a la inquietud que han despertado los profesores y profesoras que están en contacto permanente con los estudiantes de pregrado de la universidad. Así que gracias, Angélica, no solo por esta lección, sino por tu compromiso con la formación integral que la Universidad Javeriana quiere ofrecer. Y gracias al equipo de profesores de planta y cátedra que asume esta importante y crucial labor. Y perdonen pues que aprovecho esta palabra de bienvenida para hacer esta cuña o esta mención de un aspecto importante de la vida de la facultad. Angélica, muchas gracias, te doy la palabra. Buenas tardes a todos y a todas. Agradezco mucho la invitación del padre para asumir la lección y agradezco mucho, celebro que estén aquí hoy para escucharme y que podamos hablar un poquito. Eh, Cuando las palabras encubren el mundo, la lengua como instrumento de aniquilación. Estas palabras quiero dedicárselas a mi padre, que siempre fue sostén, memoria y voz de un pueblo silenciado. Voy a tallar las palabras en el mundo, cincelar sus sonidos en cada puerta de levante, en el templo de la Virgen, en su altar sagrado, en los surcos del campo, encima de la ladera, debajo de la pendiente de cada esquina, dentro de la prisión, en la cámara de tortura. Voy a grabar las palabras en la madera de mi horca, sin importarme las esposas, la voladura de nuestras casas. Deja que las palabras sean una chispa que se extienda, cubriendo cada centímetro de mi tierra nativa, incluso las tumbas que quizá mire la libertad roja tocada en la puerta e ilumina en la oscuridad, arrasando con la neblina. Fadwa Tucán. Michel Foucault cuestionó una vez a quienes acababan entendiendo la filosofía como una reduplicación perpetua de sí misma, comentario infinito de sus propios textos y ajena a toda exterioridad. Como si fuera posible describir el sistema motivacional de un texto filosófico simplemente a partir de las negociaciones con problemas heredados de otros textos filosóficos en una especie de cadena cerrada de textualidades que atraviesan el tiempo como un bloque intocable. Como si fuera deseable leer los textos filosóficos como simples intentos por explicitar sus órdenes internos de razones, sin tener en cuenta su capacidad de respuesta a los contextos y acontecimientos sociohistóricos. Me gustaría empezar sugiriendo otra forma de entender la actividad filosófica, una más cercana a la que propone Alain Badiou, que ve en la filosofía un cierto tipo de escucha de los acontecimientos, capaz de producir el colapso del tiempo presente. Esta formulación insiste inicialmente
en que la filosofía sería una escucha de su exterior. En palabras de Canguilhem, una reflexión para la que cualquier materia extraña es útil, o incluso podríamos decir, para la que solo la materia que le es extraña es útil. Cuando Canguilhem dice que a la filosofía solo le sirve lo que le es ajeno, nos está recordando que el discurso filosófico tiene una especificidad, no tiene objetos propios. En cierto modo, la filosofía es un discurso vacío porque no hay objetos propiamente filosóficos, lo que quizá explique por qué no puede haber, por ejemplo, teoría del conocimiento sin reflexiones profundas sobre el funcionamiento de al menos una ciencia empírica, ni estética sin crítica del arte, ni filosofía política sin escucha de los hechos políticos, ni siquiera ontología sin lógica. En todos estos casos, la filosofía toma prestados objetos fuera de sí misma, absorbe conocimientos cuyo desarrollo no le incumbe directamente. Pero el hecho de que no haya objetos propiamente filosóficos no significa que no haya preguntas propiamente filosóficas. El hecho de que la filosofía sea un discurso vacío no significa que sea irrelevante. Al contrario, esta es su verdadera potencia. Porque hay un modo de construir preguntas que es propio de la filosofía y este modo admite cualquier objeto. La característica principal de una pregunta filosófica es que se pregunta cómo un fenómeno o un objeto se convierte en un acontecimiento. En otras palabras, no se trata simplemente de describir funcionalmente los objetos, ni de justificar su existencia, de dar a los objetos razones para existir a partir de una reflexión sobre lo que debería ser. La filosofía trata de comprender cómo la aparición de determinados objetos y fenómenos produce cambios en nuestra forma de pensar en el sentido más amplio posible. Porque un acontecimiento es lo que cuestiona la continuidad del tiempo, exigiendo la aparición de otra forma de actuar, desear y juzgar. Es siempre una ruptura que reconfigura el campo de posibilidades, llevándonos, aunque utilicemos las mismas palabras de siempre, a habitar un mundo totalmente distinto. En última instancia, es de estos acontecimientos de los que se ocupa la filosofía. Por esta razón, no sería incorrecto decir que toda experiencia filosófica está necesariamente ligada a un acontecimiento histórico. Es la resonancia filosófica de un acontecimiento. La filosofía cartesiana, por ejemplo, comparte así el impacto filosófico de la física moderna. Es la elaboración, hasta las últimas consecuencias, de la disolución del mundo cerrado pregalileano y el advenimiento de un universo infinito de espacio homogéneo y acualitativo. La filosofía hegeliana, por su parte, puede verse como el fruto de las aspiraciones emancipadoras de la Revolución Francesa, de sus tensiones y desafíos. En otras palabras, cada experiencia filosófica original nace de la elaboración de la crisis de la época, ya sean crisis provocadas por acontecimientos políticos, por trastornos en nuestro paradigma científico, por experiencias estéticas que tienen el poder de romper el lenguaje o por nuevos órdenes del deseo. El punto central aquí es que tales crisis son producidas por acontecimientos que tienen el poder de establecer lo que hasta ahora ha estado alejado de la representación. Instauración impulsada por lo que es capaz de cuestionar nuestra forma de organizar los nombres y la pertenencia. Sin embargo, aquí me gustaría hablar de la fidelidad a otra forma de acontecimiento, porque es posible que una época esté marcada por acontecimientos que no son portadores potenciales de nuevas formas de relación, sino que son la expresión de la dimensión de lo intolerable. Solemos llamarles catástrofes. Y quien quiera pensar los acontecimientos también debe ser capaz de dejar de pensar ante las catástrofes. Detenerse, no como quien se enfrenta al cultivo de lo incomunicable y la parálisis, sino como quien comprende que se trata de enunciar el signo final de una época que ya no puede permanecer. El término, que procede del griego, tiene una etimología significativa. Kata, abajo, strophein, vuelta, utilizado inicialmente en tragedia para indicar el momento en que los acontecimientos se vuelven contra el protagonista. En otras palabras, el momento en que la historia se ve obligada a cambiar brutalmente de dirección. Hablemos entonces de Nakba, que es justamente catástrofe en árabe, del genocidio y del lenguaje. En otras palabras, hablemos de la lengua como instrumento de aniquilación del semejante. La lengua humana es un fenómeno proteico.
entre sus muchas manifestaciones, existe una dimensión emocional y otra jurídica, y es inevitable referirse a ellas al hablar del genocidio. Quizá se haya mencionado menos su dimensión moral, algo sobre lo que nos detendremos más adelante. El genocidio, definido en el Código Penal como una serie de actos cuya finalidad es destruir total o parcialmente a grupos étnicos, raciales, nacionales o religiosos, es el escalón supremo, quizá mejor el abismo más atroz que ha alcanzado el ser humano considerado como sujeto histórico, la destrucción del semejante por el mero hecho de su pertenencia a otra tribu, por su mera ajenidad. Tribalismo y genocidio caminan de la mano por los senderos más tenebrosos de la historia. Naturalmente, sus ecos resuenan en los salones más cultivados del suelo europeo, tanto como en los enclaves más recónditos de una selva o pantanos remotos. Ya sabemos que el acceso a las claves de la tribu es esencialmente lingüístico. Mucho antes que otros, George Orwell detectó las formas insidiosas con que la tribu política desvirtúa el lenguaje para retorcer su significado, para vaciarlo, para trazar con sangre la línea entre ellos y nosotros. En sus palabras, el lenguaje político está diseñado para hacer veraces las mentiras y respetables los asesinatos y para dar una apariencia de solidez al puro viento. Ahora bien, si entendemos la historia del género humano como la del progreso técnico-científico, hay que volver entonces a Nietzsche, que observó desapasionado que ciencia y barbarie se combinan sin estridencia alguna, y ello sin haber sido testigo de la siniestra traca que supuso el siglo XX y XXI. El genocidio es lenguaje y es silencio. Es lenguaje porque los regímenes dictatoriales más sanguinarios, la Alemania nazi, la Unión Soviética stalinista, la Campuchea de los Gémeres Rojos, la China de la Revolución Cultural, los Yanyanit, el sionismo, han transgredido sistemáticamente los códigos semánticos para crear una realidad revestida de imágenes utópicas. Por debajo siempre late el horror. Las utopías del siglo XX y XXI trajeron de la mano cientos de miles de muertos. Unas y otras enfagaron el noble afán utópico. El lenguaje ha sido el lubricante que engrasa la máquina mortífera. Aunque parezca obvio, hay que volver a recordar, siquiera fugazmente, los siniestros malabarismos lingüísticos del régimen nazi, algunos de los mejores subterfugios jamás concebidos para ocultar el horror, perdón. Siniestros eufemismos como las luchas defensivas que desde 1933 designaban las campañas antisemitas, o las lúgubres unidades de reinstalación, que no eran sino escuadrones de ejecución que seguían las trayectorias de las tropas. Si entramos en el demencial universo de los campos de concentración, un universo moral en sí mismo, como señalaba Primo Levi, estos se situaban en un lugar inconcreto, indefinido, que no era sino la metáfora de la perdición. El este, la difusa encarnación geográfica de la aniquilación. Por seguir con la imaginaría viajera, la sala de espera, como las de las estaciones, designaba en la parla nazi la antecámara de gas. Y hay que recordar también, para aprender a ver lo que está sucediendo nuevamente y que se mueve debajo de las palabras y su potencial encubridor. Debemos también hablar del discurso público sobre el genocidio en Gaza, que está cada vez más plagado de eufemismos obscenos, cuyo objetivo es la desinformación, además de invisibilizar la censura. Es un discurso que utiliza también el pretérito exonerativo en voz pasiva a fin de minimizar la culpa por errores cometidos. El eufemismo abunda. Desde el nombre dado a la guerra, espadas de hierro y carros de Gedeón, a hablar de ejercer presión para aludir a bombardeos aéreos, hasta el uso del eufemismo crisis o desastre humanitario para denotar hambruna provocada deliberadamente. El más perverso eufemismo es un anuncio de consuelo, la construcción de una ciudad humanitaria, destinada a centenares de miles de gazatíes que fueron forzados a abandonar sus hogares arrasados y pronto serán recluidos en un gigantesco campamento concentracionario humanitario. Una deriva del argot político israelí
es la mentirosa emigración voluntaria. Se procura alentar a los palestinos que lo deseen a abandonar libremente Gaza, con la falsa promesa de que serán recibidos por otros países. El 31 de diciembre del 2024, el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, aseguró cínicamente: si solo hubiese 100.000 o 200.000 árabes en Gaza y no 2 millones, el discurso sobre el día después de la guerra sería diferente. Otra deriva eufemística que camufla el desplazamiento de toda la población es la de naturalizar ese crimen de guerra mediante la hipocresía del relocamiento para incentivar la inmigración voluntaria. Además de hablar con eufemismos, el premier israelí, entre otros, crea expectativas mentirosas. El problema para su iniciativa se reduciría únicamente a encontrar países dispuestos a absorber gazatíes. Primero insinuó el Congo, últimamente alude a Libia, Sudán y Etiopía. Otras figuras retóricas utilizadas son las hipérboles y las metáforas con alto contenido emocional manipulativo. Además, la amenaza de ostracismo y la ira contra todos aquellos que osan demonizar a Israel al acusar a Tzahal de violar derechos humanos son tropos frecuentes. El eufemismo fuerzas internacionales cumple su rol en el discurso negacionista para impedir que la reconstrucción de Gaza pueda ser liderada por la autoridad palestina, asociada con las fuerzas de los países árabes. El primer objetivo de ese eufemismo es impugnar la propuesta de coordinación de la ayuda humanitaria internacional y terminar con la manipulación alimentaria, propuesta por Egipto, pero rechazada por Netanyahu. Su alegato es que la AP es impotente para enfrentar a Hamas, escondiendo cualquier esfuerzo por reconciliar a Hamas con la OLP. Antes de la tregua alimentaria se alegaba que la ayuda implementada y supervisada por la ONU permitía a Hamas robar los envíos y así controlar a la población continuando en el poder. Sin embargo, tal acusación fue desechada por una reciente investigación publicada por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Asimismo, la ONU ya ha advertido que son insuficientes eufemismos como pausas o corredores humanitarios. Si el verdadero objetivo es salvar a muchos gazatíes con malnutrición aguda severa, especialmente a los niños, ya no basta con darles comida, precisarán tratamiento especializado, para lo cual hay que poner fin al genocidio. Pero el segundo objetivo de esos eufemismos humanitarios es de naturaleza política. Impiden aceptar la entrada de la AP junto con fuerzas árabes para terminar con los traslados forzosos y frenar el proyecto de nuevos asentamientos en la franja. Estos eufemismos, hipócritamente humanitarios, ocultan el proyecto de impedir que Gaza y Cisjordania acepten un solo gobierno representativo palestino. Esta es la amenaza contra la cual se ha construido con esmero, también semántico, su plan de balcanización, a fin de sofocar todo intento, incluso el surgimiento de un Estado palestino. Esta abstracción lingüística, por un lado, y la deshumanización de los términos, por otro, facilitan una ceguera moral que es fundamental en el genocidio. Arendt lo comprendió bien cuando analiza el concepto de la banalidad del mal y hace evidente cómo la ejecución de la burocracia desprovista de pensamiento crítico y saturada de lenguaje técnico, impersonal y estandarizado, ha permitido a muchos realizar actos de barbarie inimaginable sin percibir la monstruosidad moral de sus acciones. El genocidio entonces es lenguaje, pero también es silencio. El silencio es la expresión muda de la violación del lenguaje, es la reducción de la persona al mero receptor de órdenes, su instrumentalización. Una de sus metástasis más insidiosas es la del pensamiento automático, aquel que obedece, que incorpora el automatismo a sus movimientos, no cuestiona, no se pregunta, guarda silencio ante la destrucción que ocasiona. El silencio como otra forma de opresión. Recordemos a Stefan Zweig, que comprendió el destierro como forma de silencio. Dijo: en el exilio, el grupo desorientado se componía de todos aquellos seres desgarrados que se habían refugiado en Suiza para sustraerse a la sospecha que lo mismo los perseguía en la patria antigua que en la nueva.
por temor de comprometer a unos y otros, evitaban hablar en cualquier idioma y se arrastraban como sombras con su existencia rota, destrozada. En esta misma línea, pero en nuestro contexto actual, dice Mossab Abu Toja en su poema obituario: dedico a la sombra que había dejado sola antes de cruzar la frontera, mi sombra que quedó escondida y sola en la oscuridad de la noche, congelándose donde estaba sin necesitar nunca una visa. A mi sombra que ha estado esperando mi regreso, sin hogar excepto cuanto caminaba junto a ella en la luz del verano. A mi sombra que desea ir al colegio con los niños de la mañana, pero no cruza las puertas de las salas de clases. A mi sombra que ya se ha enfriado, que ha estado estornudando, tosiendo, sin que nadie le diga salud. A mi sombra aplastada por autos y camionetas, con el pecho atravesado por balas y metralla, cruzando sin alas el cielo, mi sombra que nadie atiende, sangrando sangre negra a través de recuerdos ahora y siempre. Hay además otro tipo de silencio, el de la omisión y el negacionismo, ese al que se refirió Bachman de la palabra donde la palabra calla. Así las cosas, el silencio es la peor de las violencias léxicas. En este entorno de economía y hechos de la comunicación, precede a la supresión del discurso, a la noche del miedo que compele al silencio de una parte de los actores sociales, pues en este juego de economía de la violencia, quien ejerce el poder tendría el monopolio total para ejercer toda la violencia, cayendo por cuenta propia y bajo total conciencia en hechos infortunados del aula. Estos hechos del infortunio del aula, de los cuales nos advierte Austin, son presentados también por el alemán Viktor Kempler en su Lengua para el Tercer Reich, en donde la despersonalización hacía posible toda suerte de ataques contra quienes eran víctimas de una lengua para aplicar el castigo colectivo. El genocidio se gesta, pues, en el anverso vociferante y el reverso silencioso del lenguaje. Hablemos nosotros a media voz del lenguaje como coadyuvante del crimen, de las palabras como instrumento del odio, del silencio como destructor de los derechos humanos. Tenemos también que hablar de la moralidad del lenguaje y de la tendencia inherente del ser humano a destruir sus semejantes. ¿Cómo contribuye el lenguaje al genocidio? Como instrumento deformante de la realidad y como herramienta de deshumanización. Por eso hablamos de moralidad. Rafael Lemkin creó en la posguerra el término genocidio para llenar el vacío de las lenguas occidentales para referirse o nombrar el exterminio masivo. Porque ¿cómo combatir lo que no se puede nombrar? A este respecto, Glucksmann nos recuerda que en la antigüedad hay numerosos vocablos para referirse a la capacidad de infligir el dolor. La menis o cólera de Aquiles, la manía o la locura de Ajax, la rabia dolorosa o jolos de Electra, que hacen dudar a los traductores, como si nuestro idioma, educado y civilizado, careciera de palabras para designar la más violenta de las pasiones humanas, el odio primigenio. El odio, dice Glucksmann, es el acto de conservar y alimentar la cólera a base de relatarse historias terribles. Muchos pueblos o colectivos parecen necesitar relatarse fantasías históricas de un tiempo pretérito. Por eso insisto en una moralidad del lenguaje, porque necesitamos ser conscientes de que nuestras palabras no ahonden la brecha entre unos y otros. El lenguaje del genocidio es el desencadenante del pensamiento automático que éste genera. Cuando las palabras y actos han anulado la capacidad de discernimiento moral y jurídico, la mente no reacciona al estímulo y la orden se ejecuta sin procesar sus consecuencias. Si bien no las procesamos, ello no nos exime de responsabilidad. Romper los esquematismos circulares del pensamiento automático es tarea ímproba. Muchas veces solo puede lograrse años después de estar inmerso en él, cuando cabe reflexionar sobre el pasado, arrepentirse quizá de nuestra contribución a la hoguera colectiva. Hay, entre paréntesis, alguna idea más absurda que esa que circula de que nunca hay que arrepentirse de nada. Cierro el paréntesis. El lenguaje tiene entonces la capacidad de destruir. Es el lenguaje que se asume acríticamente y que sustituye por clichés los mecanismos del pensamiento. En los ejemplos que hemos visto,
La clave está en el esfuerzo consciente de esos grupos por eliminar al individuo de la esfera mental. Después de todo, si eliminamos los matices, borramos la individualidad que nos hace seres humanos, el mecanismo lingüístico sirve así de soporte para la liquidación del adversario. Otra clave fundamental es la idea de nuestro lado, nosotros y ellos, a la que ya nos referimos recordando a Orwell. En pronombres tan nimios en apariencia, se atesora la noción fundamental de pertenencia, que es la hermana gemela, quizá el anverso de su reverso, la exclusión. Solo se excluye al que no pertenece o ha dejado de pertenecer al clan, descalificándole de forma sumaria. Solo podemos recobrar las sombras de quienes fueron despojados de su humanidad. La deshumanización marca un antes y un después en el tiempo del ser humano. Se era algo, se fue algo que ya no se es. El sujeto de la catástrofe es aquel que es y no es, que está y que no está, que importa y deja de importar. Es presente y ausente porque la identidad deja de ser un núcleo estable y se vuelve fragmentaria y narrativamente sostenida. En este sentido, la catástrofe produce una ontología dañada, una forma de estar en el mundo marcada por la suspensión permanente. Las palabras son testimonios del tiempo. Siguiendo su curso vital, aprendemos mucho de los tiempos en que debemos vivir. Naomi Shihab escribe: ahora se hacen más fuertes las divisiones. Eso es lo que harán los elegidos y los no elegidos. Sí, un muro. Lo nuestro vino más tarde, pero ¿quién habla de lo triste que se ve la tierra marcada por ese enorme muro? Esa no es una sombra normal, es algo más que se cierne sobre nuestras vidas. Esta deshumanización es demonización y la demonización es además un nuevo formato de racismo. Veámoslo más de cerca. Los soldados no creen estar vulnerando los derechos humanos, pues lo que hacen no se lo hacen técnicamente a seres humanos. No están siendo inhumanos, ya que han diferenciado entre humanos verdaderos y pseudohumanos o humanos falsos. Creen incluso estar haciendo un favor a la humanidad. Se está haciendo la misma distinción que hacían los cruzados entre humanos y perros infieles. La misma distinción que hacía Thomas Jefferson cuando tenía esclavos negros, al mismo tiempo que pensaba que todos los hombres tienen derechos inalienables, lo cual lo llevó a ser uno de los padres fundadores de la República y la Constitución norteamericanas. El único modo de resolver esta contradicción es que Jefferson pensaba que sus esclavos negros no eran humanos. Esto permite ver que la demonización no es patrimonio exclusivo de ninguna etnia o cultura en particular, sino que es común a todas ellas y precisa en qué consiste este elemento en común: la distinción entre nosotros los seres humanos, sea de la etnia o cultura que sea, y los otros, los seres no humanos, que siempre serán de otra etnia o cultura. Mediante esta distinción, el nosotros de turno hace dos cosas. Uno, se incluye a sí mismo en la humanidad normativa, con lo cual se humaniza a sí mismo. Y dos, excluye de ella a los otros, con lo cual los deshumaniza. Este racismo colonialista es un neorracismo, llamado así porque se encuentra con una cultura aparentemente antirracista generada después de la Segunda Guerra Mundial para seguir desempeñando su función, la justificación de la exclusión social. Se ve obligado a adoptar otro léxico y otras formas de manifestación. En eso consiste el neorracismo o racismo implícito. En esta visión estructural del racismo es posible distinguir al menos tres modalidades. La primera, el racismo metafísico, implícito por ejemplo en la política de Aristóteles, que justificaba la desigualdad entre los humanos y los no humanos por recurso a la naturaleza, la physis, identificando como humanos a los atenienses adultos, libres y propietarios, y como no humanos a los esclavos, los extranjeros y las mujeres, incluidas las atenienses. Este racismo estuvo operativo en la colonización española. Por ejemplo, en el debate del padre Bartolomé de las Casas y Ginés de Sepúlveda a propósito de la esclavización de los indios y algunos estados del sur de Norteamérica. La segunda es el racismo biologicista o pseudocientífico, introducido por la modernidad colonialista,
que como el metafísico hacía la naturaleza causante de la desigualdad racial, pero que por imperativo cultural sustituyó la naturaleza metafísica aristotélica por la naturaleza científica naturaleza científica más acorde con el contexto. La tercera es el racismo cultural, que surge de la experiencia multicultural que se cristaliza en la época postcolonialista o neocolonialista en la que vivimos y que sustituye la justificación de la desigualdad social en términos de naturaleza y biología por otra, en términos de cultura. El núcleo estructural del racismo consiste en el juicio moral igualmente racista. Se trata de un juicio de valor explícito o implícito sobre dos razas o culturas humanas, blanca o negra, occidental o islámica, cultura moderna o culturas indígenas, cuyo resultado es la superioridad moral de una y la inferioridad también moral de la otra o las otras. Este juicio puede tomar la forma de X es superior a y de Y es inferior a X, donde superior e inferior también se pueden expresar en términos de más valioso que o menos valioso que. Ahora bien, para aclarar la estructura completa de este juicio, es preciso prestar atención a algunos elementos que funcionan en él de forma implícita. El primero es lo que se compara, el valor de X y de Y. Y es fácil ver que ese valor es la humanidad como valor. El juicio de comparación racista establece que X es más humano o humanamente superior y que Y es menos humano. El segundo elemento es el término de comparación. Para que ésta sea posible, es necesario un criterio o medida que permita determinar o conmensurar los dos elementos a comparar, el valor de X y el valor de Y. Se trata, pues, de un tercer término o tercer valor, un valor de cambio o unidad de medida, una especie de dinero moral que permite determinar el valor de un modo o de otro. ¿Cuál es esta unidad de medida? La respuesta a esta pregunta es la más compleja de este asunto, porque dicha unidad de medida nunca se hace explícita o visible, sino que funciona de forma implícita. La hipótesis que mantengo es que se trata de la humanidad normativa, una imagen o representación de la humanidad a la que se atribuye valor universal y por eso funciona como medida o criterio normativo de comparación entre el valor de X y el valor de Y. Esta humanidad normativa es, desde luego, una humanidad imaginada, pues no se trata de la humanidad descriptivo real, la que describe la biología, el código genético, ni la que describe la antropología cultural, las diversas culturas que entran en el juicio de la comparación, ni las matemáticas, los 6.000 millones de seres humanos que integramos hoy la humanidad. Prefiero denominarla humanidad construida, pues una humanidad imaginada solo es significativa si se exterioriza en signos, lo cual solo ocurre mediante algún tipo de construcción cultural y, por supuesto, lingüística. Una vez que disponemos de esta imagen normativa de la humanidad, podemos usarla como medida del valor humano de las diversas formas o variables concretas de la humanidad, llámese razas, culturas o civilizaciones. El tercer elemento es el origen o la génesis de esta humanidad normativa, imaginada, construida. La respuesta puede ser que surge de la imaginación del sujeto agente del juicio racista y que tiene por modelo su propia humanidad, o más propiamente la de su comunidad de pertenencia, que, siendo particular o singular, se convierte, mediante su tratamiento imaginario, en norma o medida universal de cualquier humanidad. De este modo, el sujeto del juicio racista, al compararse a sí mismo con el diferente o con el otro, encuentra que está más próximo o cercano a la humanidad normativa que él imagina, de lo que está del otro, el diferente, al que se encuentra más lejano. En conclusión, el racista se toma a sí mismo, la forma particular de humanidad que encarna su identidad, como norma, criterio, medida de humanidad normativa y es la que aplica al compararse con los otros. El efecto final es que el racista se incluye a sí mismo en el significado de la humanidad normativa y excluye de él al otro, con todas las consecuencias políticas y sociales que ello implica. Al incluirse a sí mismo en la humanidad normativa y excluir al otro, se asocia a sí mismo al valor máximo y asocia al otro, el diferente, a la ausencia o carencia de ese valor. Por supuesto, las consecuencias prácticas que implican ambas asociaciones son enormes. El cuarto elemento, por último, es la legitimación o justificación de la compleja construcción racista
para asegurar su aceptación social. Ello tiene lugar mediante una operación combinada expresada en un discurso universalista, que incluye la disimulación del juicio racista, una comparación imaginaria, particular, contingente y arbitraria, y la simulación de lo que no es, la expresión directa e inmediata, verdadera, de la estructura de la realidad humana, y por lo tanto algo inmodificable. Esta operación doble es denominada esencialización u ontologización, puesto que confiere a las razas y a las culturas una esencia o estructura real y efectiva que las hace permanecer más allá del transcurso del tiempo y de los cambios sociales, y que se puede transmitir de generación en generación. De este modo, la génesis del racismo, en lugar de vincularse a la imaginación y el discurso racistas, se vincula a la realidad misma, anterior, exterior e independiente de ambas. Nakba entonces no es simplemente un acontecimiento traumático y devastador puntual, sino una catástrofe que se vuelve estructura. No aparece como pasado cerrado, sino como experiencia fundante que interrumpe tempranamente el desarrollo, fractura la continuidad del mundo y produce una subjetividad marcada por la presencia-ausencia. El refugiado es aquel que deja de ser niño de forma abrupta. El exilio no es solo el desplazamiento geográfico, sino catástrofe del desarrollo, una interrupción radical de los procesos mediante los cuales el mundo se vuelve habitable, confiable y simbólicamente estable. Una madre mira a otra, un mar de pequeños cuerpos quemados o decapitados alrededor de ellos, y pregunta, ¿de qué manera lloramos esto? Esta condición de desarraigo no se resuelve con el paso del tiempo ni con el retorno. El exilio es gradual, acumulativo y permanente. La geografía está rota, la memoria ha sido violentada y el sujeto descubre que el hogar ya no puede ser simplemente un lugar. Derrida comprende que el lenguaje nunca es neutro, por el contrario, siempre es confrontativo. De allí la importancia perlocutiva de los discursos que buscan mantener jerarquía, en los cuales la deconstrucción ejerce su propia violencia. La palabra corre el riesgo de intoxicarse, afirmaba Saussure, justamente porque la violencia que se demuestra a través de la deconstrucción del habla no es más que la imposición unívoca del poder sobre quienes carecen del mismo. En estos terribles momentos, podemos usar los intersticios del aula para denunciar la persecución y la censura sobre el pensamiento único, la mentira como política pública y la hegemonía comunicacional. He transitado este camino de reflexión sobre Nakba de la mano de la poesía, porque la catástrofe propiciada por la lengua puede ser y debe ser también terminada por ella. El hogar tras la catástrofe no puede sino completarse y apenas sostenerse mediante el lenguaje. La catástrofe histórica no se supera, se habita. Y esa habitabilidad solo es posible cuando existe una mediación simbólica capaz de sostener la experiencia sin falsearla. Esa mediación es el lenguaje poético, lenguaje que es además mecanismo de resistencia y esperanza. El lenguaje en este caso no cumple aquí una función representacional ni terapéutica en sentido convencional. No explica la catástrofe, no la repara, no la sublima. El lenguaje se convierte en espacio vital, en último hogar posible, cuando la tierra, la historia y el cuerpo han dejado de ser fiables. En contextos de asedio y deshumanización, escribir poesía y escribir sobre amor no es escapismo, sino contrabiopolítica. El amor reinscribe la vida calificada allí donde el poder la reduce a mera supervivencia. El amor no resuelve la violencia, tampoco la poesía, pero ambas restituyen humanidad cuando la historia se cierra. Este tipo de lenguaje nos enseña con lucidez y templanza cómo seguir siendo humanos cuando la historia ha fallado. Entonces, parafraseando a Rifat Al-Arer, Yala Yala, Habibi, vive para contar la historia y para, como en un cuento, traer un poco de esperanza. Gracias. ¿Me puedes proyectar la revista? Bueno, perdónenme, regálenme todavía unos minutos antes de pasar a al segundo momento de esta lección, que también es muy importante en torno a la copa de vino y a la conversación. En las lecciones, pues en general no hay
preguntas y no hay conversación, pero eso no significa que la filosofía termina acá, continúa allí en torno a una copa de vino. Pero regálenme unos minutos porque yo les quiero hacer una invitación, especialmente a los estudiantes de la carrera, la maestría, el doctorado en filosofías, también si hay estudiantes de la maestría en bioética, porque me parece muy importante que lo que ha hecho Angélica en esta lección es compartirnos algo que ella ha venido, perdón que use esta palabra, produciendo. Michel de Certeau hablaba de la fabricación también del discurso. Ha sido una construcción con otros, etcétera, y nos la ha querido compartir. Todos los que estamos aquí, de alguna u otra manera, pensamos, construimos pensamiento, lo queremos ofrecer. Y quiero hacerle la invitación a los estudiantes de la Facultad de Filosofía a que pues tomen el riesgo de compartir sus producciones filosóficas. Entonces le he pedido a una de las estudiantes que forma parte del grupo estudiantil de la Facultad de Filosofía, Cuadrante Phi, que nos haga una breve invitación a formar parte del grupo y a aportar a la revista de filosofía Cuadrante Phi, que es una revista virtual. Su primer número fue en el 2006, si no me equivoco, aunque ese grupo existía un poco antes. En fin, no vamos a hacer aquí la historia del grupo, pero sí dije, quiero aprovechar esta ocasión para invitarlos, a estudiantes sobre todo, a formar parte del grupo y aportar esta revista. Esta revista estuvo en stand-by, unos números por un tiempo, porque esto implica recursos, tiempo, energía, pero el año pasado al final, o durante el año, volvió a reactivarse y están disponibles unos números últimos. Entonces, Camila, unos breves minutos para hacer la invitación. Gracias. Bueno, hola a todos. Primero que nada, muchas gracias al decano, al padre Luis Felipe, por abrirnos este pequeño espacio. Gracias, Angélica, por la lección inaugural. Bueno, yo soy miembro de Cuadrante Phi desde hace aproximadamente unos 3 años. Cuadrante Phi es la revista estudiantil de esta facultad. Somos el único grupo estudiantil de esta facultad. Tenemos una trayectoria de unos casi 20 años. Actualmente, pues nosotros nos encargamos de temas editoriales. Nosotros recibimos sus ponencias, sus ponencias cuando hacemos el coloquio, que es en el segundo semestre del año, y también una vez al año también recibimos otro tipo de textos de todos ustedes. En Cuadrante Phi también hacemos talleres pues, de edición para pues, publicaciones y pues actualmente tenemos estos volúmenes, publicamos hace poco el 37, que pues es de hace un par de años, pero estamos trabajando en actualizarnos para poder seguir abriendo este espacio para todos nosotros, tanto estudiantes como de pregrado, tanto estudiantes de posgrado, porque al final creo que Cuadrante para mí, y pues quisiera compartir con ustedes, que a mí me parece que es esta forma de nosotros mismos abrirnos un espacio intelectual en la academia, que suele ser un poco hostil con nosotros y que es un poco difícil de acceder, pero creo que este es un lugar de fácil acceso. Bueno, también pues obviamente como dijo el decano, queremos invitarlos. Recibimos estudiantes de pregrado, de maestría, de doctorado, de otras carreras, quien sea, por favor. Y ya pues tenemos publicaciones virtuales en el issue de la universidad. En este momento está disponible la 37. La edición 38 y 39 siguen terminando pues últimos detalles antes de que para que sea una muy buena publicación, pero pues es algo a lo que pueden esperar que viene pronto. Y pues acá también tenemos nuestros medios de contacto, que son el correo, el Instagram, el Twitter y el Facebook de Cuadrante. Yo les recomiendo que escriban al Instagram o al correo, que son